¿Alguna vez has sentido que el mundo no acepta quién eres ni a quién amas? Esta es la historia de una noble que fue entregada a un esclavo para casarse, pero él la amó con una fuerza que rompió todas las cadenas. Quédate hasta el final y descubre cómo un amor prohibido desafió la crueldad de su época y cambió sus vidas para siempre. En el antiguo reino de Bravemont, donde el linaje era más valioso que el pan y el apellido más pesado que el cuerpo, nació Isolda, la única hija del conde Almeric de Glaverín. En un mundo tallado por jerarquías, la sangre noble no garantiza amor, y menos aún, ternura. Isolda vino al mundo en primavera, con ojos brillantes como el rocío de la mañana y una risa clara, que resonaba por los pasillos de piedra como campanas pequeñas. Fue una niña dulce, imaginativa, con la inteligencia precoz de quien aprende a leer emociones antes que letras. Pero con los años, su cuerpo comenzó a redondearse. No como una flor que florece, sino como la tierra que acoge, generosa, amplia, imposible de ocultar. Su madre, muerta demasiado pronto, había tenido el mismo porte, aunque la corte hablaba de ella con lástima disfrazada de cortesía. Majestuosa, decían algunos. Pesada como la corona, murmuraban otros. A las 14, comenzaron los susurros, ¿a quién casaré con ella? A las 15, llegaron los silencios en la mesa, las miradas que evitaban la suya, el vestido que ya no mandaban abordar. Y a los 17, su padre ordenó que, durante las visitas del rey y sus aliados, ella permaneciera fuera de vista. Detrás de los tapices. Literalmente. Como si pudiera disolverse entre la seda y el polvo. Una hija que no puede casarse es una vergüenza, se oía entre el vino y los pasteles en los banquetes, donde las damas delgadas bailaban como juncos y los señores viejos decidían futuros con la punta de una copa. El conde no gritaba, ni golpeaba. Su castigo era más sutil, la indiferencia meticulosa del orgullo herido. La trataba como si fuera un error que la naturaleza había cometido con él. Y entonces, silenciosamente, empezó a buscar una salida. No una solución honorable, no un destino digno. Solo una manera de hacerla desaparecer del relato, sin tener que enterrarla. Una transacción. Un acuerdo. Una puerta cerrada con llave. Y nadie se atrevió a preguntar qué decía el pergamino que hizo sellar con cera negra. Más allá del alcance de las torres de Glaverín, donde el eco de los salones se disolvía entre el polvo del camino, existía un rincón olvidado por los mapas nobles, una aldea sin blasón ni campana, donde los hombres vivían del trigo, y las mujeres de la paciencia. Allí, al margen de toda heráldica, habitaba Cael. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado, ni de qué tierras venía. Algunos decían que fue capturado en las guerras del sur, traído como botín cuando aún era un niño. Otros aseguraban que nació entre nosotros, hijo de una esclava y un soldado extranjero. Lo cierto es que no pertenecía a ningún linaje conocido, ni respondía a ningún apellido que los registros pudieran reconocer. Para los hombres libres del reino, Cael era poco más que una herramienta, útil, resistente, obediente. Pero en su silencio, en su forma de caminar con el mentón erguido incluso cuando cargaba sacos de grano o limpiaba los establos, había una verdad que nadie quería mirar, no era un hombre roto. Había ganado su libertad en un viejo pergamino, firmado por un noble menor a cambio de salvarle la vida. Pero en Bravent, la tinta valía menos que la sangre. Aunque libre por ley, seguía atado por la costumbre, por la desconfianza, por el peso invisible de su piel, su origen, su historia no contada. Vivía en una choza de madera y barro, en las afueras del poblado. No tenía tierras propias, pero cultivaba como si la tierra le hablara. Tenía 2 gallinas, un perro viejo y un huerto que florecía incluso en los años malos. Le atribuían milagros en voz baja, aunque nadie se atrevía a llamarlo sabio. Los niños lo observaban con temor reverente, y las mujeres lo saludaban con ojos bajos y respeto en la voz. No hablaba mucho. No reía fácilmente. Pero cuando lo hacía, su risa sonaba a algo antiguo, como si recordara una felicidad enterrada. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes. Una luna opaca apenas lograba abrirse paso entre los jirones grises, y la aldea dormía como un cuerpo exhausto. El silencio era espeso, denso, interrumpido solo por el crujido de ruedas y el trote apagado de un caballo. No había heraldos ni antorchas. Solo un carruaje modesto, sin escudo,
cubierto por el polvo de los caminos nobles. Dentro iba una muchacha vestida de blanco. Los dedos entrelazados, los labios sellados, el rostro vuelto hacia la ventana como si el paisaje árido pudiera ofrecerle consuelo. Pero no lloraba. Isolda ya había llorado todo lo que se llora cuando el dolor deja de doler y se convierte en resignación. Vestía un vestido de bodas, aunque no había iglesia ni sacerdote esperándola. El encaje en su cuello la asfixiaba más que el miedo. Y en su regazo, un rollo de pergamino sellado con cera negra ardía como una sentencia. Cuando el carruaje se detuvo frente a la choza de Cael, ni una palabra fue pronunciada. El cochero, un sirviente del castillo, obediente y con los ojos vacíos, abrió la portezuela, ayudó a la joven a bajar, depositó el pergamino en sus manos, y sin mirarla siquiera, regresó al asiento y se perdió en la oscuridad. Cael había estado moliendo trigo junto al fuego, envuelto en el ritmo tranquilo de la noche. Oyó el carruaje antes de verlo, y con la cautela de quien ha vivido lo suficiente como para desconfiar del ruido en la madrugada, se acercó a la puerta con una linterna de aceite en la mano. Cuando la abrió, la escena frente a él no tenía sentido. Una mujer joven, evidentemente noble por su porte y vestido, estaba de pie bajo la tenue luz, con el rostro pálido, las mejillas infladas por la vergüenza no dicha y los brazos cruzados con fuerza, como si su cuerpo entero fuera una fortaleza sitiada. El contraste era absurdo, ella vestida para una ceremonia, él en camisa remendada, con tierra en las uñas y olor a humo. Y, sin embargo, había algo más fuerte que la contradicción, la mirada. Cael no era hombre de palabras innecesarias. No preguntó de dónde venía, ni qué hacía allí, ni quién la había traído. Solo la miró a los ojos, sin juicio, y dijo con voz grave, serena: ¿Tienes frío? La pregunta, tan simple y humana, pareció descolocar a Isolda. Nadie le había hablado así en días. Tal vez en años. Como si su cuerpo no fuera una afrenta, como si fuera una persona, no un problema. Ella no respondió. Le ofreció el pergamino. Cael lo tomó, pero no lo abrió. Había visto muchos de esos, contratos, órdenes, destinos sellados sin alma. Sabía lo que decía sin leerlo. Lo que importaba no estaba ahí. Se hizo un silencio espeso. Ninguno de los dos sabía qué palabra rompería menos el aire. Finalmente, Cael se hizo a un lado, abrió más la puerta y dijo: «Pasa. No necesitas permiso para estar a salvo». Isolda lo miró, y durante un segundo, algo en su rostro cambió. No fue un alivio. No tenía esperanza. Fue una tregua. Como si su alma, acorralada, encontrará un respiro en ese umbral de madera. Y entonces entró. Sin ceremonia. Sin promesas. Sin nombre. Solo un paso. Pero a veces, un solo paso basta para cambiar toda una vida. La choza de Cael no era espaciosa, ni pulcra, ni cálida en el sentido noble de la palabra. Pero tenía alma. Las paredes de barro habían sido reforzadas por sus propias manos, una a una, con paciencia de árbol. El suelo, de tierra apisonada, estaba cubierto por unas pocas alfombras deshilachadas que alguien le había regalado hace años. Había solo una cama, baja y de madera rugosa, con una manta tejida por él mismo. Junto al hogar, una olla con agua tibia desprendía un aroma leve a hinojo y ajo. Sobre una mesa pequeña, 2 tazones de arcilla esperaban. Cuando Isolda entró, lo hizo como quien pisa un mundo prohibido. No por temor al hombre que la recibía, sino por la desnudez del momento. Por primera vez, no había un salón lleno de ojos evaluando su talla, ni un sirviente corriendo a ocultarla, ni un padre suspirando al verla. Estaba sola. Y observada, sí, pero no juzgada. Cael no dijo nada más. Se acercó al fuego, removió la olla y sirvió uno de los tazones. Luego, con movimientos suaves y precisos, colocó una manta doblada sobre un banco de madera, empujándola hacia ella con un gesto sutil. ¿Cómo? Fue todo lo que dijo. Isolda se sentó sin hablar. Aceptó el tazón caliente entre sus manos. El primer sorbo fue simple, pero reconfortante. Sopa de raíces, sin pretensión, sin especias raras, pero hecha con cuidado. En la corte, le habían servido banquetes con nombres imposibles, platos decorados con flores que no se comían. Pero nunca le habían servido algo que se sintiera real. Comieron en silencio. No es incómodo.
profundo. Como si ambos supieran que las palabras más importantes, por ahora, no podían decirse. Esa noche, Kael les cedió la cama sin discusión. No la invitó a usarla, ni la obligó a compartirla. Simplemente se acostó sobre una manta junto al hogar, con la naturalidad de quien entiende el valor del espacio propio. Isolda intentó protestar, en voz baja, pero él levantó una mano y dijo: «Duermes donde estés en paz. Yo ya encontré mi sitio». Y así fue. Ella se acostó con el cuerpo tenso, la mente acelerada y el corazón en guerra. Pero el calor de la manta, el crujido de la madera y la respiración serena de Kael la envolvieron poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin estar a la defensiva. Los días siguientes no fueron ni románticos ni heroicos. Fueron reales. Lentos. Humanos. Kael salía al amanecer, con la pala al hombro y la mirada fija en la tierra. A veces le dejaba pan en la mesa. A veces nada. Pero nunca la ignoraba. Cada día, al regresar, encontraba algo cambiado: una vasija lavada, el suelo barrido, un ramillete de flores silvestres en un cuenco. No hablaban mucho. Pero empezaron a leerse. En los gestos. En las pausas. En lo que no hacían. Isolda, acostumbrada a la pasividad de los sirvientes y la crueldad cortés de la nobleza, descubre en Kael una forma distinta de estar en el mundo. Él no hablaba para llenar el aire. No miraba su cuerpo como una condena. No intentaba corregirla, ni salvarla. Solo convive con ella como se convive con el sol y la lluvia, sin pedirles permiso para existir. Y Kael, por su parte, veía en ella algo más que una noble abandonada. Veía a una mujer que, a pesar del abandono, aún conservaba dignidad. Que no lloraba por lástima, ni suplicaba atención. Veía en su cuerpo una fuerza contenida, como si cada curva llevara la historia de todo lo que había resistido sin romperse. Una tarde, mientras colgaban hierbas a secar en el umbral, Isolda rompió la rutina del silencio. ¿Sabes lo que dice el pergamino? Kael no la miró. Siguió acomodando las ramas. No. Pausa breve. No necesito leerlo. Ella asintió. Lo sabía también. El papel solo contenía la humillación oficializada de su entrega, disfrazada de dote, de pacto, de deber cumplido. Era su desaparición social, firmada y sellada. ¿Y no quieres saber por qué lo hicieron?, preguntó ella, esta vez con la voz más firme. Kael levantó la mirada por primera vez. No con dureza, sino con una calma profunda, como un lago antiguo. No necesito saber lo que no cambia lo que eres. Y con esas palabras, sin adornos ni promesas, comenzó algo. No un romance repentino, no una pasión desbordada. Sino un reconocimiento. Un pacto tácito entre dos almas que, por diferentes caminos, habían aprendido a sobrevivir al desprecio. No se juraron nada. No lo necesitaban. Porque había entre ellos una verdad silenciosa que empezaba a germinar. El amor, a veces, no nace del deseo, sino del respeto. Los días en la choza se deslizaban con la calma medida de un río que ha aprendido a no precipitarse. La rutina cotidiana se volvió el único pacto sagrado entre Isolda y Kael, una coreografía silenciosa donde cada gesto era un verso que poco a poco tejía un idioma propio. Por la mañana, Kael partía hacia los campos antes de que el sol despertara del todo, y ella, desde la ventana de la choza, lo veía desaparecer entre la neblina, con el cuerpo firme y los pasos seguros. Lo veía trabajar la tierra con la misma dedicación con la que antes había visto a su padre ordenar banquetes y tratar con señores. Pero en esa tierra, Kael sembraba esperanza, mientras que en el castillo sembraban silencios y desprecios. Cuando regresaba, el aire de la choza cambiaba sutilmente. Había en la forma en que abría la puerta, en cómo dejaba caer sus herramientas con suavidad, un respeto tácito hacia ese espacio que ella ahora llama hogar. Isolda empezó a entender que el amor no era solo palabras grandilocuentes ni promesas grabadas en oro. Era la suma infinita de pequeños gestos, el fuego que Kael mantenía encendido cuando ella llegaba cansada, la comida sencilla que compartían sin preguntas, la manera en que él cuidaba la manta donde ella dormía sin que nadie le obligara. Una tarde, mientras él arreglaba una cerca rota, ella decidió acercarse con un cesto de flores silvestres. No dijo nada. Solo puso el cesto a su lado y se quedó en silencio, observándose trabajar.
Kael la miró con sorpresa, una mezcla de desconcierto y algo parecido a la ternura. No era común que Isolda ofreciera algo sin miedo, sin vergüenza. «Son para ti», dijo ella, finalmente, con voz suave. «Para que la choza también tenga vida». Él asintió, recogió las flores con cuidado y las colocó en un frasco de vidrio que usaba para guardar agua. Era un gesto sencillo, pero en ese momento fue un regalo inmenso. Como si el mundo, a través de esas flores, le susurrara que podía ser otro, distinto. Las noches ya no eran solitarias. Compartían el mismo techo, pero también compartían miradas, silencios, pequeñas confidencias que aún no se atrevían a nombrar. Kael comenzó a contarle historias de los días en que era niño, cuando la vida era un sueño aún intacto. Isolda le habló de su madre, de sus recuerdos felices antes de que todo cambiara. No había prisa. No había urgencia. Solo un ir y venir de almas cansadas que encontraban en la compañía del otro un refugio inesperado. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba suave sobre el techo, Isolda se atrevió a tocar la mano de Kael. Fue un roce tímido, casi un accidente, pero él no retiró la suya. Al contrario, la sostuvo con delicadeza, con la fuerza serena de quien sabe que en ese gesto empieza una nueva historia. «No te dejaré sola», susurró Kael, con la voz más baja que la lluvia. «No mientras yo respire». Ella cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza entrara sin miedo. El amor entre ellos no fue un incendio voraz, sino una llama constante que calienta sin quemar. Fue el encuentro de dos cuerpos que la sociedad había separado, de dos almas que el destino reunió para desafiar las cadenas invisibles de la época. Porque a veces, en medio del dolor y la injusticia, nace la belleza más pura. Y a veces, esa belleza se llama amor. Los días se deslizaron con una cadencia que parecía ajena al tiempo mismo, como si la choza y sus habitantes existieran en un pequeño universo paralelo donde el ruido de la corte y las reglas del linaje no pudieran alcanzarlos. Isolda comenzó a descubrir que había una libertad insospechada en esa tierra humilde, donde no se le exigía ser otra cosa que ella misma, sin máscaras ni fingimientos. Kael se mostró cada vez más cercano, no con palabras, sino con actos pequeños y constantes que desarmaban cualquier barrera que ella hubiera levantado contra el mundo. Él cuidaba de ella con una paciencia que ella no sabía que existía, como si comprendiera que su alma necesitaba tiempo para sanar y aprender a confiar. Y ella, por primera vez, se permitió ser vulnerable, sin miedo a ser juzgada por la forma de su cuerpo o por el peso invisible de la historia que la había llevado allí. Las noches compartidas en aquella choza eran sencillas, pero cargadas de una intimidad que ningún salón lujoso podría ofrecer. A veces, la oscuridad y el silencio les bastaban para sentirse cerca, otras veces, bastaba la simple caricia de una mano para decir lo que las palabras no alcanzaban. Cada gesto, cada mirada, era un puente que los acercaba más allá de lo que cualquiera podría imaginar entre una noble y un hombre marcado por la esclavitud. Pero, como en toda historia escrita con la tinta de la realidad, la paz era frágil. El mundo fuera de aquella pequeña morada no aceptaba con benevolencia la unión que lentamente florecía entre ellos. Rumores comenzaron a correr por el valle, susurros llenos de desprecio y miedo hacia aquello que desafiaba las normas establecidas. Las palabras de los poderosos golpeaban como martillos invisibles, recordándoles que su lugar no estaba junto, sino separado y sometido a los dictados del linaje y la sangre. Isolda sentía el peso de esas miradas incluso cuando no estaban presentes, y Kael, aunque parecía fuerte, guardaba dentro la incertidumbre de lo que podría pasar si ese amor se descubre. Pero ninguno de los dos quiso retroceder. En el silencio de las noches y la claridad de los días, tejieron un pacto no escrito, una promesa silenciosa de proteger lo que habían encontrado el uno en el otro. Porque no era solo un refugio contra la soledad, ni una compañía para el paso del tiempo. Era una alianza contra el olvido y el desprecio, un acto de rebelión en un mundo que no estaba hecho para ellos. Y así, sin grandes gestos ni palabras grandilocuentes, su amor siguió creciendo, fuerte y verdadero, como la tierra que Kael cultivaba, silencioso pero imparable, esperando el momento en que el mundo pudiera aprender a aceptarlo. No pasó mucho tiempo antes de que las sombras de la sociedad comienzan a alargarse sobre la choza que Isolda y Kael habían convertido en su refugio. Los murmullos que antes eran solo susurros crecieron, y llegaron los primeros visitantes indeseados,
mensajeros del conde de Glaverín, portadores de órdenes y amenazas que traían consigo el olor amargo del poder y la obligación. El conde, incapaz de aceptar la decisión que él mismo había tomado, o más bien impuesto, sentía como la vergüenza de su hija rebelde manchaba el prestigio de su casa. Y aunque su orgullo no le permitía actuar con la delicadeza que la situación requería, sí lo impulsaba a usar todo su peso para separar a Isolda del hombre que osaba desafiar las leyes de sangre y estatus. Una mañana, sin previo aviso, un grupo de guardias llegó a la choza. No hubo gritos ni escenas, porque ambos sabían que la violencia era un lenguaje común en esas tierras. Cael abrió la puerta con calma, sin mostrar temor, mientras Isolda se quedó atrás, con el corazón en un puño. El capitán de la guardia leyó la orden en voz alta, con la voz dura y sin emoción. Isolda debía regresar al castillo y someterse a un matrimonio más acorde a su rango. Cael fue advertido de no interferir bajo pena de encarcelamiento o peor. Pero ellos no se miraron con miedo. No esta vez. Cael dio un paso adelante, su figura erguida como un árbol firme ante la tormenta. Ella no irá, dijo con voz firme, la calma temblando apenas en sus palabras. Porque ella es dueña de su destino. El capitán frunció el ceño, pero no replicó. Sabía que ese hombre, aunque considerado un esclavo liberado, tenía la fuerza de 1000 tempestades contenidas. Y también sabía que el conde no podía permitir semejante desafío sin responder. Los guardias se retiraron con órdenes claras, pero la amenaza era explícita, la paz que habían encontrado era temporal. Aquella noche, cuando las sombras de la corte ya no eran un rumor sino una realidad tangible, Isolda y Cael se sentaron junto al fuego, tomados de la mano como si en ese gesto quisieran hacerle un escudo al mundo. ¿Qué haremos?, preguntó ella, con la voz quebrada pero el alma firme. Lo que hemos hecho siempre, respondió él. Resistir. No porque fuera fácil, sino porque el amor que los unía había nacido de la lucha y sabía que solo podría sobrevivir si se enfrentaba al miedo y a la injusticia. No había garantías, no había promesas de un final feliz. Solo la certeza de que, juntos, podrían desafiar lo que el mundo les quisiera imponer. Y así, con la luna como testigo silencioso, comenzaron a trazar un camino incierto, uno en el que cada paso sería una batalla, pero también una victoria. Porque a veces, el amor más verdadero nace en las grietas que la historia intenta ignorar, y es en esas grietas donde florece la esperanza más fuerte. Los días que siguieron fueron un delicado equilibrio entre el temor y la valentía. Isolda y Cael sabían que el mundo no les otorgaría tregua, y tampoco esperaban clemencia. Pero lo que sí les unía era una fuerza que ningún poder podía arrebatarles, la voluntad de permanecer juntos, pese a todo. Isolda comenzó a aprender a moverse con cautela entre los pasillos del castillo cuando podía, sin ser vista ni escuchada. A escondidas, enviaba pequeñas notas a Cael, escritas con la tinta de su alma, llenas de palabras que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Él, por su parte, buscaba aliados entre los pocos que no veían con malos ojos la improbable unión que desafiaba las convenciones. No era un juego de nobleza ni de sumisión. Era una danza precisa, donde cada paso podía ser el último, pero donde la esperanza y el amor los guiaban. Un día, Cael consiguió hablar con uno de los siervos más cercanos al conde. Un hombre cansado de la rigidez y la injusticia, que veía en la unión de Isolda y Cael una chispa de humanidad en medio de la dureza de la corte. Fue un paso pequeño, pero vital. Poco a poco, más voces comenzaron a apoyarlos en silencio, moviendo hilos invisibles que no podían ignorar los poderosos. Isolda, por su parte, empezó a fortalecer su espíritu. Recordaba las palabras de su madre, que le enseñaron que la verdadera nobleza no estaba en la sangre, sino en la dignidad con la que uno enfrentaba la vida. Y ella, con su cuerpo amplio y su alma indomable, decidió que no permitiría que la definieran las crueles miradas ni los susurros venenosos. En cada encuentro con Cael, su amor crecía, no solo en intensidad, sino en convicción. Se convirtieron en compañeros de batalla, en aliados invencibles que se protegían mutuamente. Su hogar era su fortaleza, y en esa pequeña choza, lejos de las miradas, tejían un futuro que nadie podía robarles. Pero el mundo seguía presionando. El conde, furioso y herido en su orgullo, enviaba emisarios con advertencias, e incluso intentó aprovechar viejas leyes para separar lo que el corazón había unido. Sin embargo,
Isolda y Kael se mantenían firmes, su amor un faro que desafiaba la oscuridad. Sabían que no sería fácil, que las heridas del pasado y las cadenas del presente eran pesadas. Pero también sabían que la libertad y el amor auténtico valían cada batalla. Porque en medio de la opresión y la injusticia, ellos habían encontrado un espacio para ser ellos mismos, sin máscaras, sin miedo. Y eso, más que cualquier título o linaje, era lo que los hacía verdaderamente nobles. Con el tiempo, la resistencia de Isolda y Kael comenzó a transformar más que solo su destino. La fuerza silenciosa de su amor, ese vínculo nacido en la adversidad, empezó a despertar cambios en quienes los rodeaban. No de forma inmediata ni sin dolor, pero sí con la perseverancia de quienes se niegan a aceptar las cadenas impuestas. La nobleza del conde se vio erosionada por la firmeza de su hija, y aunque al principio intentó usar su poder para destruir lo que no comprendía, pronto entendió que no podía doblegar lo que surgía de un corazón libre. Los murmullos de desprecio dieron paso a conversaciones contenidas, y lentamente, aquellos que antes juzgaban comenzaron a mirar con otros ojos. Isolda no solo había encontrado el amor verdadero en Kael, sino también su propia voz, esa que el mundo intentó acallar con crueldad y desprecio. Fue ella quien, con valentía, habló ante la corte, defendiendo la dignidad que nadie puede arrebatar, y mostrando que la belleza y el valor no se miden por apariencias ni linajes, sino por la fuerza con la que uno vive y ama. Kael, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que eran relegados al olvido. No era un esclavo ni un noble, era un hombre que había elegido amar y proteger con una nobleza que no necesitaba títulos para brillar. Juntos, derribaron muros invisibles y construyeron puentes donde antes solo había abismos. Su historia se convirtió en leyenda, un canto que atravesó generaciones y recordó a todos que el amor verdadero no conoce barreras, que puede florecer en los lugares más inesperados y que tiene el poder de transformar hasta el corazón más endurecido. Al final, Isolda y Kael demostraron que la verdadera nobleza no está en la sangre ni en la apariencia, sino en la capacidad de amar sin condiciones y de luchar por esa libertad con valentía. Y así, en un mundo marcado por prejuicios y cadenas, ellos escribieron su propia historia. Una historia de amor que nadie pudo negar. Con el paso de los años, la historia de Isolda y Kael se fue tejiendo en la memoria de quienes vivieron cerca y más allá del reino de Bravemont. No era solo el relato de una noble y un esclavo que desafiaron las reglas, sino la muestra palpable de que el amor tiene el poder de derribar muros aparentemente infranqueables. Los cambios no llegaron de la noche a la mañana, ni sin resistencia. Pero la semilla que plantaron en un pequeño rincón, aquella choza humilde donde floreció un amor imposible, comenzó a crecer y extender sus raíces, transformando corazones y costumbres. Isolda se convirtió en una voz para los que no tenían voz, y Kael en un símbolo de dignidad y coraje. Su unión, tan improbable como desafiante, sirvió para que otros encontraran valor en sus propias luchas, para que recordaran que el amor verdadero siempre merece la batalla. La corte de Glaverín, antes fría y rígida, empezó a abrirse a nuevas ideas, a cuestionar sus propias cadenas. Y aunque no todos aceptaron el cambio, nadie pudo negar que aquel amor había marcado un antes y un después. Más allá de los títulos, más allá de los prejuicios, quedó la lección más importante, que la nobleza no está en la sangre ni en la apariencia, sino en la capacidad de amar sin miedo y de ser fiel a uno mismo. Isolda y Kael dejaron un legado que trascendió el tiempo, un mensaje eterno para quienes aún hoy luchan por ser libres y amados tal como son. Porque, al final, el amor que vence las barreras es el que realmente cambia el mundo. Porque, al final, el amor que vence las barreras es el que realmente cambia el mundo. Y esta historia de Isolda y Kael nos recuerda que, sin importar las circunstancias, nunca debemos renunciar a ser auténticos ni a luchar por lo que amamos. Si esta historia te ha tocado el corazón y quieres descubrir más relatos que inspiran y emocionan, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias reales y poderosas que celebran la fuerza del amor, la esperanza y la valentía. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en este viaje para recordar juntos que el amor siempre puede cambiarlo todo.